neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Panorama. Mire, vamos a charlar en esta edición, esta semana, sobre temas económicos y fiscales, ¿no? Pero siempre visto desde la perspectiva del eslabón, en todo caso, más frágil de esta cadena que es el consumidor. Vamos a hacerlo, en principio, vamos a hablar de la Ley de Transparencia Fiscal. Es una norma que se aprobó el año pasado que obliga a discriminar en las facturas de compra y venta de un servicio o de un producto la carga fiscal, lo que representa para los estados, no solamente para el Estado nacional, sino también para los estados provinciales o municipales, la carga que le suman a ese costo, a ese monto que cada uno de los consumidores paga por un producto o por un servicio. Léase impuesto a los ingresos brutos, léase tasas de seguridad e higiene, léase las tasas viales, por ejemplo, en el caso de los combustibles, que aplican en algunos municipios. Vamos a hablar en cuestión de segundos con referentes de una organización civil, una ONG en nuestro país que se llama Lógica, que ha planteado este tema, la necesidad de transparentar las cuentas y ha requerido a los estados provinciales saber si ya adhirieron a esta norma nacional que implica transparentar también cuál es su incidencia fiscal en el monto que pagan los consumidores en la Argentina. El otro tema está relacionado con Uber y taxis en Neuquén Capital. Como se lo decíamos, vamos a hablar con Denise Stilger. En segundos nada más está con nosotros Fernando Truco, de Lógica. Vamos a dialogar ahora con Fernando Truco, es de Lógica, una consultora que tiene en mente seguir muy de cerca cuestiones vinculadas a la transparencia fiscal, al rol del Estado. Fernando es politólogo, pero también es comunicador, es periodista, así que un gusto poder charlar contigo. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Panorama. Buen día, ¿cómo están todos? Muchas gracias por el contacto. No, por favor. La idea es poder conocer de parte de Lógica, a ver cuál ha sido la recepción que han tenido acerca de esta solicitud que le han hecho a los estados provinciales para saber en qué medida se adhieren a la ley de transparencia fiscal. Esto es visibilizar el cargo, la imputación de tributos en las facturas por cada una de las provincias. ¿Cómo ha sido esta idea y qué respuesta han tenido hasta aquí, Fernando? Perfecto. Primero, perdón, una pequeña aclaración. Somos una asociación civil, no una consultora, Asociación somos Civil. una ONG sin fin de lucro. Y respecto a tu pregunta, hago un brevísimo repaso histórico. El año pasado se aprobó en el Congreso de la Nación, dentro de la Ley de Medidas Fiscales, el régimen de transparencia fiscal del consumidor. Las leyes nacionales tienen que mostrarse en los tickets de consumo masivo. Estamos hablando del IVA, estamos hablando de impuestos internos, en el caso de los combustibles, el impuesto a los combustibles también, y están todavía pendientes algunos otros impuestos nacionales que afectan el precio de los productos y servicios que consumimos. Eso entró en vigencia el 1 de enero de este año para los grandes comercios, y a partir del 1 de abril va a ser obligatorio para todos aquellos que emitan comprobantes fiscales a consumidores finales. En esa ley se invita a las provincias a adherirse para también exponer los tributos provinciales, específicamente ingresos brutos, y también las tasas municipales, concretamente seguridad e higiene. ¿Por qué es esto? Porque el gobierno consideró que era más cívico o más prudente que fuera por invitación y no como una forma más compulsiva. Nosotros no lo veíamos mal si se incluía a todos los niveles de gobierno juntos,
porque acá estamos hablando no de creación o de eliminación de impuestos, simplemente es un régimen de información al consumidor, de transparencia al consumidor. La iniciativa que tomamos, por lo cual vos me estabas preguntando entonces, fue preguntarle a los 24 gobernadores si pensaban adherir o impulsar medidas de adhesión a este régimen de transparencia fiscal, y también les preguntábamos si hasta que esa adhesión fuera concreta, porque seguramente pasará por algún cuerpo legislativo, si eventualmente un comercio quiere exponer los tributos provinciales o municipales, si iban a sancionarlos este, por esa acción. ¿Y por qué preguntábamos esto, que parece medio loco? Porque la Argentina viene de 50 años de prohibición de exponer, por ejemplo, el IVA. La ley de IVA, sancionada allá a principios de los años 70, hace 50 años, prohibía mostrar el componente de IVA en los tickets a los consumidores finales. Y no solamente eso, sino que posteriormente las autoridades recaudatorias dictaron medidas para sancionar a aquellos comercios que expusieran el IVA a los consumidores finales. Así como lo estamos escuchando, si alguien mostraba el IVA, podía ser sancionado, podía recibir la clausura de su establecimiento. Entonces, ahora estamos viendo justamente un camino a la inversa. Estamos viendo que el gobierno nacional quiere que se vea cuántos impuestos afrontamos los consumidores en cada compra, y también se está tratando de que las provincias y los municipios hagan lo propio. Ujú. Resulta llamativo esto que nos acabas de mencionar respecto de las prohibiciones, un cambio de paradigma también, ¿no? Que tiene que ver con la concepción del Estado y de los ingresos del propio Totalmente, Estado. totalmente. Cuando hablamos, y acá no es cuestión de tomar posiciones políticas, ni mucho menos, esto es para todos, y esperamos que sea una medida que se prolongue en el tiempo, que sea un punto de inflexión en la relación entre los consumidores y el fisco. Cuando hablamos de los recursos del Estado, en realidad lo que tenemos que ser conscientes es que son recursos aportados por todos nosotros, no solamente en los impuestos que vemos directamente. Un trabajador en relación de dependencia, por ejemplo, tiene en claro cuánto está aportando por mirar su recibo de sueldo en impuesto a las ganancias. Algún otro podrá verlo en bienes personales y en impuestos específicos. Pero en general, los ciudadanos de a pie, digamos, en nuestra faceta como consumidores, no estamos viendo que mucho, pero mucho de lo que estábamos pagando en cada compra eran impuestos. Cuando digo mucho, estoy hablando de 30 y pico, 40% del valor final para arriba. En algunos casos, hasta 60% de carga tributaria en lo que uno está comprando. Con lo cual, en muchos casos, pagamos impuestos y de paso nos conseguimos un producto o un servicio. Ujú. Eh, 5 provincias, 5 distritos solamente han respondido a la consulta de ustedes. ¿Por qué? ¿Porque ha Ujú. sido muy repentina, digamos, muy reciente esta consulta? ¿O porque hay cierta displicencia? Ustedes advierten que no hay demasiado interés en el resto de las casi 20 provincias restantes. Eh, a ver, hay varias cosas que podrían ser un atenuante. El régimen de transparencia fiscal se reglamentó a fin del año pasado, en diciembre, y muy poquito tiempo después, el 1 de enero, se puso en marcha, como comentábamos, para los principales, los grandes comercios. Con lo cual, uno podría suponer que las provincias, sin una reglamentación de parte de Nación, no tendrían muy en claro cómo avanzar con esto. Nosotros la nota la mandamos a mitad de enero. Les dimos más o menos 45 días, la idea era a partir del 1 de marzo poder tener ya las primeras respuestas, y ya tenemos 5 y esperamos que haya más. Respecto si es por displicencia o no, podemos pensar también que justo agarramos el periodo de vacaciones de verano, donde muchos, incluyendo a veces los funcionarios, están de licencia. Pero también hay una realidad, y es que en la Argentina no hay cultura de mostrar los impuestos, y el Estado creo que es una deuda que tiene para con la sociedad. Fijémonos, por ejemplo, vos tomás un paquete de alimentos y vas a ver discriminada en un recuadro la información nutricional. También en algunos casos vas a ver los octógonos, ¿no? Si tienen un exceso de eh, grasas, Sodio. sales o algunos otros componentes. Sin embargo, el Estado no muestra su propia información, la carga en el valor, pero no la discrimina. Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que revertir como sociedad en general. Así que, más allá de si están o no demoradas en esta respuesta, somos una ONG, como decía,
Uno podría decir, ¿por qué le vamos a responder a lógica? Bueno, 5 creyeron que era importante hacerlo y esperamos que otras más se sumen. Eh, Pregunto, esta ley, el régimen de transparencia fiscal al consumidor previsto por la ley 27743, implica, ¿es necesaria la adhesión de las provincias? Digo, porque quien regula las maneras de facturar es ARCA, es la ex AFIP. Exacto. No alcanza solamente con que el Estado Nacional instruya a su organismo recaudador, decir, bueno, a partir de aquí no solamente me tiene que discriminar los impuestos nacionales, sino también los provinciales o municipales, porque el empresario, el comerciante, el profesional que hace su factura, tiene que cargar esa información, digamos, y se rige no por las pautas necesariamente que le impone cada distrito, sino por las que impone ARCA. Correcto. Nosotros, a ver, creemos que podría haberse hecho una ley de información nacional con alcance vertical, digamos, también para provincias y municipios. Como decíamos antes, no se están creando, tampoco eliminando impuestos, se están informando. Con lo cual esto sería más una ley de defensa del consumidor que una ley de temas fiscales específicamente. De todas formas, el gobierno lo encaró por este lado. Eh, en cuanto a las facilidades técnicas, el gobierno requeriría, el gobierno nacional, me refiero a ARCA, en este caso, requeriría que las provincias y los municipios, estamos hablando de 24 provincias y aproximadamente 2.200 municipios, le remitan la información en el caso de provincias, ingresos brutos, y en el caso de los municipios de seguridad y higiene, que son los dos tributos principales en cuanto a afectación de los precios de compra. Eh, Se puede hacer, de hecho, tenemos alguna información de que a nivel nacional se está empezando a trabajar o por lo menos a proyectar un esquema de cálculo de cuál es la incidencia de los impuestos municipales y las tasas, de los impuestos provinciales, perdón, y las tasas municipales, los valores. Pero bueno, también de alguna manera que provincias y municipios adhieran, es un gesto de cada dirigencia para sumarse a esta ola de transparencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿será optativo, no será optativo? Nosotros consideramos que cívica y moralmente es obligatorio adherir, porque en definitiva los consumidores tenemos derecho, como dice la Constitución Nacional, a recibir información adecuada y veraz sobre lo que estamos consumiendo. Y si uno tiene un 40-50% de carga tributaria en un producto o servicio, creemos que eso es una información importante para que el consumidor la sepa. Uh-huh. eh, Me decías, las adhesiones se han presentado en 5 distritos y son las que han respondido. En el resto de los distritos, y ya no te pido adelanto de opinión, pero puede haber quizás una respuesta favorable con el transcurrir de los meses o de los días. Confiamos que sí, la verdad confiamos que sí. Insisto, en algunos casos cuando hicimos esta movida, algunos decían, qué bueno, no estábamos al tanto. Bueno, nada, es una ley nacional, no supone que la ley se da por conocida, pero lo que estamos tratando de hacer desde Lógica también es una tarea no solamente hacia la ciudadanía, sino también hacia los distintos gobiernos de concientización. Con lo cual, uno puede tener el beneficio de la duda del desconocimiento de que esto estaba en marcha y cómo lo tendrían que hacer. Con lo cual sí, esperamos que en un plazo no muy grande, calculemos que hace muy poquito, el 1 de marzo, comenzaron las sesiones ordinarias, el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, y varias provincias también están con un calendario formal de actividad parlamentaria, con lo cual, por decirlo casi en términos coloquiales, ¿no? El año ya empezó, el año político ya está, ya terminaron las vacaciones, empezaron las clases, y ahora quedan muchas menos excusas, si se quiere, para que los gobiernos digan, bueno, vamos a adherir. Antes uno puede decir, y tengo que ver cómo está la legislatura que está de receso. Bueno, ahora ya está, casi todos los cuerpos legislativos del país están funcionando, así que esperamos que realmente haya un buen número de distritos que se sumen. Fernando, esta modalidad, este cambio en la manera de facturar, esta transparencia en cuanto a lo que cuesta un producto o servicio y cuánto implica en carga fiscal discriminado en esa factura que después paga el consumidor,
¿qué va a permitir, además de poder saber qué es lo que uno está pagando como consumidor? Digo, ¿cuál es el otro resultado? ¿Cuáles son esas posibilidades que se abren a partir de la difusión, el conocimiento y de cómo trasciende esa información? Una de las medidas, tal vez hasta ahora menos difundidas del régimen de transparencia fiscal, es un artículo que dice que los servicios a cargo del Estado, no importa cuáles sean, no pueden ser más denominados gratuitos, sino de acceso libre, solventado por el dinero o los aportes de los contribuyentes. Parece una cosa menor, pero creo que en el fondo apunta a esto que vos preguntabas, que todos los ciudadanos sepamos que los recursos del Estado los aportamos nosotros. Cuando algún gobierno dice estamos haciendo algo gratis, en realidad no es gratis, lo estamos pagando entre todos. Cuando alguien dice, hace poco, por ejemplo, leíamos en algún municipio que decían pavimentamos las calles sin cobrarles a los vecinos, digamos, con recursos del Estado municipal. Los vecinos ya pagaron por esas calles pavimentadas. Y tenemos que ser conscientes de eso, porque si no pareciera ser que nosotros vivimos como ciudadanos una vida y el Estado, las administraciones públicas, recaudan, vaya a saber uno de dónde, y los recursos que tienen no son recursos que hayamos aportado. En general, el común de la gente no sabe que el mayor gasto que tiene por año en su economía particular son impuestos. Los impuestos que se le cobran, como decíamos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, pero también los impuestos que están sobre todos los escalones de consumo que realizamos diariamente. Entonces, el objetivo que tenemos con esto es que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, sepa que es parte activa y fundamental en el financiamiento del Estado y que tiene que involucrarse en él. Que cada vez que alguien le dice vamos a cobrarle algo, el que lo está pagando es uno mismo. Después uno podrá decir que está de acuerdo o no con el monto que se le está cobrando y el destino que el Estado le da a ese dinero que recauda. Esta adhesión a la ley, a la 27743, implica la discriminación no solamente del IVA, sino de ingresos brutos y tasas municipales, no otros impuestos, como por ejemplo ganancia, creo que mencionaste recién, que lleva una cuenta un poco más compleja y capaz no la puedas resolver allí al momento de elaborar el ticket, ¿verdad? ¿Me equivoco en esto? Exacto. A nivel nacional están previstos los impuestos indirectos, que serían el IVA, impuestos internos, impuestos a los combustibles, en el caso específico de los combustibles. Acá un pequeño paréntesis, no estaba listado entre los impuestos a discriminar, pero en las estaciones de servicio se está mostrando la incidencia de los impuestos a los combustibles. Y también está impuestos a débitos y créditos, el impuesto al cheque, que está pendiente. Creemos que a partir del 1 de abril va a figurar. También, en todo caso, como corresponda, impuestos a la importación. Eso a nivel nacional. No están incluidos todavía, y no sabemos si va a pasar, el impuesto a las ganancias del vendedor, si era esa tu pregunta. Claro. Y en el caso del impuesto a las ganancias que paga cualquier trabajador en relación de dependencia o cualquier trabajador con su facturación, eso ya lo tiene de alguna manera destinado en su recibo de sueldo o en su factura. Está. La norma establece plazo para que todos los distritos se acoplen a esa ley. No, el plazo que tiene la reglamentación fue la puesta en vigencia, que fue a partir del 1 de enero para grandes contribuyentes a nivel nacional, y el 1 de abril para todo el resto de quienes emitan tickets o facturas al consumidor finales. No hay un plazo previsto para la adhesión de las provincias. Sin ánimo de ponerte en ningún brete, Fernando, pero ¿tenés en mente o tenés la precisión de qué distrito o qué punto en el país es de aquellos que tienen la carga fiscal más elevada y cuál es la más baja? Te pongo en un brete. Mira, a nivel provincial, ingresos brutos es básicamente el impuesto más Distorsivo. consistente, digamos, más importante, sí, más distorsivo. Nosotros creemos que es el peor impuesto. Creo que el ranking de recaudación o de peso sobre la recaudación de la provincia versus el total de su recaudación, no el monto total, sino lo que esa provincia recauda, creería en este momento, casi de memoria, te diría, entre Formosa y Misiones están entre las que ingresos brutos representa el mayor porcentaje
de su recaudación. El resto, honestamente, no quiero dar nombres así sin chequearlo, pero claramente ingresos brutos es en todas las provincias del país la principal fuente de recaudación a nivel provincial hoy. Ha sido un gusto charlar contigo, Fernando. Igualmente, un gusto para nosotros estar. Gracias por el contacto. Si me permitís, a la audiencia, nos pueden seguir en @paisconlógica en todas las redes sociales. Ok. Fernando Trucco con nosotros. Él es politólogo, también es comunicador, es periodista. Con él hablábamos acerca de esta adhesión que deberían expresar las provincias a la ley 27743, que es de transparencia fiscal, es la que obliga a discriminar en las facturas de compra o de venta, digamos, de un producto o servicio, cuál es la carga fiscal. Hasta ahora 5 provincias solamente han respondido a esta requisitoria que ha hecho la organización civil Lógica de adhesión. Las otras 19 todavía no lo han hecho. Una forma de cambiar el paradigma también y de tomar conciencia de lo que significa la carga fiscal al momento de abonar ese producto o ese servicio, ya sea con débito, con crédito o con dinero contante y sonante. Cuando volvamos después de la pausa, vamos a estar dialogando con Denise Stilger. Denise es concejal en la ciudad de Neuquén por el PRO. Vamos a hablar de Uber y de taxis. En pocos días más, el proyecto de ordenanza para regular, para habilitar las aplicaciones al estilo Uber en la ciudad de Neuquén va a comenzar a discutirse probablemente ya en el recinto. Pasará el trámite en comisiones y estará habilitado para hacerse en el recinto. De ese tema vamos a estar charlando, pero después de los compromisos que tenemos a esta hora.